Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a Expo Ibero Posgrado. Nos da mucho gusto que tengan interés en este tipo de pláticas y conversaciones. Y la idea, pues, de estos eventos es que se pueda dar a conocer qué es lo que hacemos dentro de los posgrados en la Universidad Iberoamericana. Y específicamente, pues en este caso es el posgrado en Ciencias de la Ingeniería. Eh, este proyecto que voy a platicar está conformado por varios doctores. Pues podemos comenzar a mencionar que es un equipo multidisciplinario, como se observa aquí en la presentación. Tenemos al doctor Ulises Cruz Valencia, que es del Departamento de Comunicación. Tenemos al doctor Alejandro Manuel Guerrero, que es del Departamento de Ciencias Políticas. Eh, Tenemos a la maestra Daniela, que es de la UNAM, que es una lingüista, y también tenemos al doctor Renato García, que también es un lingüista y él pertenece a la UAP. Y pues yo que estoy ahorita comentando este proyecto, Mauricio Flores Gerón. Bueno, ¿qué es lo que hace este proyecto? De manera general, lo que busca este proyecto es identificar tendencia electoral en redes sociales. Pueden existir diferentes tipos de redes sociales y nosotros comenzamos con la idea inicial de la red social de Twitter, que ahora es X, y lo que buscamos son los comentarios acerca de cuestiones políticas en un contexto electoral. Por ejemplo, si están a favor del candidato, si están en contra del candidato, algún tema específico que tenga que ver con políticas públicas, cuestiones como de agua, medio ambiente, etcétera. Y entonces, a través de esta escucha social, pues queremos identificar cuál sería la tendencia de voto o la preferencia de voto de los ciudadanos mexicanos. ¿Ok? Esa sería como la primera etapa y la que ya llevamos bastante avance. Y tenemos otra etapa posterior que es identificar emociones en las decisiones electorales. Entonces, actualmente pues existen clasificadores de emociones y estos vienen en tres como ramas principales, los que serían los positivos, los negativos y los neutros. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto? Pues es desarrollar un algoritmo de aprendizaje automático supervisado que permite identificar postura de voto a favor o en contra a partir del lenguaje natural de los usuarios en redes sociales. Bueno, aquí este es el objetivo principal del proyecto y quiero mencionar que este proyecto tiene financiamiento. Tiene un financiamiento del año pasado y de este año de un instituto de investigación llamado el INIAT, que también está aquí dentro del Ibero. Entonces, este instituto de investigación trabaja de manera conjunta con el posgrado en Ciencias de la Ingeniería para animar e incentivar el desarrollo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que hace este instituto? Da financiamiento para proyectos que tengan trascendencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es, los estudiantes de posgrado, tanto de maestría y doctorado, los involucramos en este tipo de proyectos para que puedan comenzar a relacionarse con una investigación ya digamos real o una investigación tangible. Y dentro de este presupuesto que nos asigna, por ejemplo, el INEAD, está un apoyo para becarios. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que también estos estudiantes de maestría y doctorado del posgrado pueden participar de estas becas para poder ayudar al financiamiento de su colegiatura. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las etapas que contempla este proyecto? La primera inicial es pues una definición conceptual, como lo que acabamos de ver, qué es lo que queremos hacer. Posteriormente, con el equipo de lingüistas, se hace un libro de codificación. Este libro de codificación lo que contiene son palabras o frases que nos van a determinar tendencia de voto. Uh-huh. Entonces aquí podremos enfatizar que ya existen bibliotecas que clasifican texto. Sin embargo, estas bibliotecas son realizadas para el idioma inglés. Generalmente nacen así para el idioma inglés. Entonces cuando tú las quieres aplicar a un contexto, por ejemplo, del lenguaje español, no son asertivas y tienen oportunidades de mejora, que es lo que nosotros ahí vimos esa oportunidad y comenzamos a trabajar en este libro de codificación en el contexto del lenguaje de los mexicanos.
¿ok? Una vez que tenemos este libro, hacemos una matriz para vaciado de datos. Entonces ahí se pone, por ejemplo, esta frase tiene tendencia de voto hacia un candidato, esta frase tendencia de voto hacia otro, este voto es en contra, este voto es a favor. Después se hace un manual de entrenamiento. Aquí es donde también yo les comento que este trabajo también tiene la intención de involucrar a estudiantes. O sea, podemos involucrar a estudiantes tanto desde licenciatura, maestría y doctorado. En este caso, en el manual de entrenamiento participaron estudiantes de maestría, es decir, reciben curso por parte de los lingüistas, aprenden a hacer el manual de entrenamiento y al final se genera una bolsa de palabras. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Pues clasifica los tweets inicialmente en explícitos y posteriormente en implícitos. ¿Ok? Entonces, estos tweets explícitos pues es algo que escribe el usuario de manera natural, pero que nos va a determinar tendencia de voto de manera automática. Es decir, pueden ser frases como yo voy a votar por AMLO, ¿no? Por ejemplo, mi voto es para Naya, mi voto es para mí. Entonces, este tipo de tweets ya en el contexto gramatical, pues es bastante obvio que va a votar por un candidato específico. Esta parte, digamos que es la más sencilla, pero la parte compleja es cuando tenemos los tweets implícitos, ¿ok? Estos tweets implícitos es cuando se genera un comentario en Twitter, pero no se sabe por quién votaría este candidato o cuál es su tendencia de voto. Un ejemplo es ahí que dice AMLO se comió a la oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo de lingüistas? Entran a ver la estructura gramatical y entonces empiezan a determinar si esta frase que escribió un usuario podría tener tendencia de voto, por ejemplo, hacia Andrés Manuel, hacia Mitt o hacia Anaya, ¿ok? Y con esto se va generando una bolsa de palabras, que esta bolsa de palabras es el insumo para un algoritmo que desarrollamos, que finalmente lo que hace este algoritmo es clasificar texto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo empezamos con este proyecto? Pues manualmente, o sea, es decir, una persona comenzó a codificar los tweets. Empezamos con 3.384 tweets y entonces de estos una parte se identificaron como voto explícito, otro como postura de voto implícita y hay algunos que no quedan clasificados pues por su estructura gramatical, ¿ok? Entonces miren aquí, por ejemplo, vemos un tweet recuperado donde viene evidente la tendencia de voto, por ejemplo, por MIT, aquí se vota por MIT, ¿no? Tenemos otro ejemplo de tweet implícito, el único que hizo propuestas serias y congruentes. Pero aquí de manera así inmediata no podemos identificar por quién votaría este candidato o tendría una tendencia de voto hacia algún candidato. Ok, entonces aquí realizamos el ejercicio de codificación. Ok, hay un equipo de lingüistas que está entrenando a estudiantes para que aprendan a codificar los textos. Y posteriormente viene la parte de programación y prueba del algoritmo. Esta parte es la que desarrollamos en conjunto con estudiantes y lo que se hizo fue un algoritmo que clasifica texto. El algoritmo fue programado en un lenguaje orientado a objetos que se llama Java. ¿Ok? Este algoritmo lo que hace es recibir el conjunto de textos, los compara con una bolsa de palabras y va asignando una tendencia de voto para cada texto. ¿Ok? Entonces, clasifica, pero a la vez viene de manera implícita las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que es, por ejemplo, la limpieza de datos, quitar palabras que no son relevantes, todo esto con el propósito de optimizar recursos de cómputo. Tenemos la codificación del algoritmo que se hizo en Java y después ya el resultado es la parte de la clasificación. ¿Ok? Aquí en la cuestión del desarrollo del algoritmo podremos mencionar dos cosas. Es decir, lo que buscamos al momento de codificarlo es que, eh, pues, cuidar la parte de recursos de cómputo. ¿Ok? O sea que estos entrenamientos van a requerir mucho memoria RAM,
Pero también es importante mencionar que en la universidad tenemos un laboratorio de alto rendimiento de cómputo, o sea, tenemos computadoras que tienen al menos 64 gigas de RAM y que eso nos permite correr procesos de entrenamiento de redes neuronales, algoritmos de clasificación. O sea, lo menciono para que también se entienda que, o sea, en la universidad tenemos buena infraestructura para entrenamiento de modelos. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a la parte de resultados, que esto es como lo interesante. Entonces, lo que se observa del lado izquierdo es la codificación por parte de humanos, es decir, por el equipo de lingüistas. Y aquí hay que resaltar que tenemos dos vertientes en el proyecto de clasificación. Uno es la parte de la tendencia y la otra es la parte de la precisión. Lo que estamos observando aquí es tendencia, ¿ok? Entonces, del conjunto de tweets que se tomaron en el contexto de las elecciones del 2018, la mayoría de los textos tenían una tendencia de voto hacia Andrés Manuel López Obrador, después siguiendo con Anaya y finalmente Mitt, ¿ok? Esto que se observa en la gráfica de la parte central son los resultados del algoritmo que desarrollamos. Ok, entonces, si nos basamos en la parte de tendencia, entonces quiere decir que el algoritmo está funcionando bien, porque quien sale con mayor tendencia de la gráfica roja es Andrés Manuel, después sigue por Anaya y después por mí. ¿Mm? Ahora, para comprobar o validar estos resultados, lo que hicimos fue compararlo con un algoritmo llamado de vecinos cercanos, que ese ya está programado en un lenguaje que se llama Python. Y entonces nos obtuvo esta gráfica, donde las manchas de color rojo son los tweets que se utilizaron para entrenamiento, o sea, para entrenar al algoritmo, y los puntos o los puntos que se ven ahí de color son la clasificación que realizó de acuerdo al entrenamiento que revisó o que realizó. Y entonces también vemos que en esta gráfica, pues la tendencia de voto es prioritaria para Andrés Manuel, que es de color rojo, luego para Anaya de color azul y finalmente verde para Mitt. Bueno, para poder seguir mejorando el algoritmo, validar resultados, también se probó en las elecciones del Estado de México, ¿ok? Donde estaba la maestra Delfina y Alejandra. Entonces, ¿qué es lo que se hace nuevamente? Se recupera un conjunto de tweets de la red social. En este caso se hizo para el primer debate, se recuperaron 40,000 tweets. Se echó a andar el algoritmo. Evidentemente hubo un ejercicio de previo de clasificación de los lingüistas para identificar las palabras clave, las bolsas de palabras, y entonces obtuvimos nuestro primer resultado en el primer debate, donde la tendencia mayoritaria de voto era hacia Delfina y Alejandra mostraba una tendencia poco favorable, es decir, de un 30% con respecto a un 67%. Se aplicó también el algoritmo de vecinos cercanos y nosotros comparamos con las encuestas de salida de las eh, principales consultorías y entonces vemos que el algoritmo está funcionando de manera adecuada en cuanto a tendencia, porque aquí daba 65 puntos para Delfina y nuestro algoritmo 67, y luego para el caso de Alejandra 35 y 33. Entonces quiere decir que estas bolsas de palabra y este algoritmo de clasificación están funcionando de manera adecuada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hicimos? Encontramos que estos puntos para evaluación son clave en los debates. Entonces empezamos a hacer en el primer debate, en el segundo debate y en el cierre de campaña. ¿Okay? Entonces, en el cierre de campaña pudimos observar que pues ya hubo un poco más alto Alejandra, pero sin embargo Delfina continuaba con la tendencia de voto mayoritaria. ¿Ok? Bueno, y nuestro objetivo principal, pues, era probarlo en las elecciones presidenciales del 2024, las del año anterior, y esta fue nuestra salida en alguno de los debates electorales, pues donde también tenía una tendencia de voto muy favoritaria hacia Claudia y pues un poco menor para Xochitl, y lo comparamos también con las encuestas de salida, y entonces aquí tenemos, por ejemplo, 59% para Claudia, en nuestro algoritmo 63, y aquí 27 para Xochitl y 37 para Xochitl.
Ahora, aquí viene una diferencia ya un poquito más pronunciada en cuanto a los porcentajes, pero lo que sucede aquí es que nosotros no hicimos análisis para Maynes, ¿ok? ¿Por qué nos hizo análisis para Maynes? Porque en primera tenemos un equipo de lingüistas reducido, entonces habría que hacer todo el análisis gramatical para Maynes, y la otra es que hoy en día los datos tienen un costo, entonces hay que pagar para poder descargar estos datos. Entonces, pues decidimos enfocarlo solamente para Xochitl y para Claudia. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, el modelo ya con vecinos cercanos después del entrenamiento. Y lo que estamos comenzando a probar ahora son redes neuronales para clasificar texto, para poder contrarrestar o validar estos resultados de vecinos cercanos. ¿Ok? Y estos son nuestros resultados del inicio de la campaña, del primer debate y segundo debate. Ahora, como les había mencionado, hoy en día los datos provenientes de X tienen un costo. Estos datos nosotros pudimos pagarlos pues, gracias al financiamiento que tenemos de Linear y se están pagando aproximadamente 1,300 pesos mexicanos por 10,000 tweets. O sea, sí tienen un costo elevado. Entonces, ¿cuál fue nuestra estrategia inicial para poder comenzar a probar el modelo? Pues descargar datos de la plataforma de YouTube. En el caso de YouTube, tú puedes descargar los textos de los comentarios, pero lo puedes hacer a través de la API y no tiene costo y es de manera legal. ¿Ok? Entonces, lo que también nosotros buscamos aquí en la universidad es movernos en la parte de la legalidad y entonces siempre descargamos datos de manera adecuada. Entonces, para las pruebas iniciales lo hicimos con YouTube, funcionó bastante bien y ya para la parte del cierre y debates finales, entonces sí comenzamos a pagar datos de X. ¿Ok? Bueno, asociado a esto también utilizamos una herramienta que se llaman los enegramas, que los enegramas pues como conjuntan tres palabras de un conjunto de datos y empieza a buscar esa frecuencia de palabras en el texto específico. Entonces se generan estos enegramas y generamos uno para el caso de Claudia y uno para el caso de Xochitl y nos permite ver la conversación acerca de estos candidatos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Claudia, pues vemos frases como nuestra próxima presidenta, el tamaño de la circunferencia indica la frecuencia con la que se encontraron esas palabras, ¿ok? Eh, Siempre venía aquí nuestra próxima presidenta, voto masivo Morena, vamos por el plan C. En el caso de Xochitl, pues habría que destacar cosas como que vienen muchas risas aquí, ¿no? También se llega a cruzar un poco del plan C y pues también vienen comentarios no favorables como poner la bandera al revés, ¿ok? No representa ningún partido, pena ajena mujer, dice puras mentiras. Entonces, este análisis lingüístico nos permite ver como de manera puntual la conversación que se está generando a través de un candidato específico. ¿Ok? Y esta que observan aquí es una convergencia de temas. Ujú. Entonces, del lado derecho tenemos la conversación acerca de Claudia, del lado izquierdo de Xochitl, y aquí en la parte central está como la conversación de ambas, o sea, en qué converge. Y pues es interesante ver que pues, solamente convergen cuestiones como risas, ¿ok? Está muy marcado la cuestión del plan C. Nosotros aquí desde la parte de investigación pues podemos observar que no hay temas relevantes como pues a lo mejor cuestiones de salud, cuestiones de medio ambiente, agua, por ejemplo tráfico vehicular, ¿ok? Entonces la mayoría de las conversaciones están centradas en enaltecer o cuestiones de los candidatos, pero no hay un tema como a tratar un tema específico. ¿Ok? También realizamos la estrategia de nubes de palabras. Ahí puedes identificar qué pasa acerca de la, por ejemplo, de la candidata Xochitl. Pues miren, aquí vemos cómo aparece esto que siempre fue marcando como señora, que hay una cuestión como en comparación con el grado académico de la doctora Claudia, ¿no? Doctora Claudia. En el caso de Xochitl, pues se encuentra, por ejemplo, botarga, frases ya como Dios bendiga, México. Entonces esto nos permite identificar pues cómo están categorizando al candidato en cuestión. ¿Ok?
Bueno, ¿qué es lo que tenemos para mejora? Perfeccionar los criterios de consulta. Eso nos dimos cuenta que es bastante importante, que para poder descargar los datos de manera adecuada, pues debemos tener al menos 3 palabras con una buena carga de tendencia. Incrementar el volumen de tweets, ¿ok? Este proyecto tiene un financiamiento para este año del 2025 y con ese financiamiento queremos comprar 1 millón de tweets, ¿ok? Ese millón de tweets lo que nos va a permitir es validar la hipótesis si la cantidad o el volumen de datos mejora la precisión. Entonces nosotros tenemos un desfase de precisión como del 3 o el 5%, que pues no es tan grave, pero porque nuestras pruebas oscilan como 40,000 tweets, luego otros 40,000 y 40,000. Pero ahora queremos enfocarnos en la parte de precisión y entonces vamos a descargar ese millón de tweets. Ya hicimos la cotización, va a costar aproximadamente unos 100,000 pesos, ¿ok? Vamos a necesitar estudiantes también, por ejemplo, en maestría y doctorado, que nos ayuden a procesar esta información. O sea, vamos a echar a andar el algoritmo, pero necesitamos probar otros algoritmos de clasificación. O sea, el de vecinos cercanos está bien, da buenos resultados, pero podríamos, por ejemplo, probar alguno de árboles de decisión, algunas redes neuronales de varias capas, etcétera. ¿Ok? También tenemos que buscar otras variables de interés, es decir, por ejemplo, podríamos empezar a hacer geolocalización, por ejemplo, estratificar también tipos de usuarios, a lo mejor por tipos de gustos, por preferencias en algún tema específico, a los que les gusta el ambiente, a los que les gusta la parte de política, a los que les gusta la parte de cultura, ¿ok? Y finalmente genera productos de transferencia de conocimiento, ¿ok? Bueno, de manera general, esta diapositiva menciona lo que hemos hecho o lo que se ha desprendido de este proyecto de investigación. Voy a empezar aquí del lado derecho. Publicamos un artículo del algoritmo, o sea, toda la parte del diagrama de flujo, el pseudocódigo, en un congreso de inteligencia artificial y las memorias quedaron en un capítulo del libro de Springer. ¿Ok? El algoritmo de clasificación ya tiene un derecho de autor. ¿Ok? Ya está como de cierta manera disponible, pero también ya está registrado. En etapas posteriores podríamos subirlo en GitHub para poder comenzar a hacer actualizaciones. Organizamos un hackathon con varias universidades, la UNAM, el TEC de Monterrey, la Ibero, algunos vinieron de la UAM, otros del Poli, y aquí el tema central fue el discurso de odio y la desinformación, pero aplicando procesamiento del lenguaje natural. También participamos en un hackathon respecto de violencia moderna y esclavitud moderna. Este es el que estamos ahorita trabajando fuertemente, que es un centro latinoamericano de opinión pública. Queremos aplicar para fondos para comenzar a desarrollar un algoritmo que permita identificar discurso de odio en las redes sociales. Y estamos trabajando en conjunto con la Universidad de Michigan y la Universidad Católica de Valparaíso. Tenemos un blog donde también publicamos los resultados que van generando el algoritmo y eso es de manera general lo que hemos obtenido acerca del proyecto. Entonces, voy a dejar de compartir, voy a pasar aquí a la parte central. Pues miren, eso es lo que nosotros realizamos aquí en la Ibero. Lo que nosotros buscamos en este momento es trabajo multidisciplinar. Es decir, que aquí en este proyecto participa Ulises, que es la parte del analista político, está el doctor Guerrero, que es la parte de ciencias políticas, y tenemos 2 lingüistas, uno de la UNAM, uno de la UAP, que analizan las estructuras gramaticales para que estos algoritmos sean específicos para el lenguaje que utilizamos los mexicanos. Entonces, eso es muy variado. Nosotros tenemos frases eh, que si tú las pones en un algoritmo de los que ya están programados, no lo va a poder identificar. También podemos pensar, por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues tú a lo mejor le metes una frase de nuestro contexto y va a ser difícil que la pueda clasificar porque está hecho para otro idioma, pero nosotros estamos como generando esas bibliotecas específicas para el lenguaje
de los mexicanos y en español. Y como les comento, ahorita estamos trabajando fuertemente en esta colaboración con la Universidad de Michigan, con la Universidad de Chile, para aplicar a fondos y poder echar a andar un algoritmo que detecte discurso de odio. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ustedes, como aspirantes de maestría y doctorado, pueden entrar fuertemente, porque necesitamos gente que nos apoye en esta investigación. O sea, ¿cuáles serían los temas en los que podrían apoyar? Uno sería, por ejemplo, en el desarrollo de los algoritmos. Ahorita nosotros lo hicimos en Java, pero vamos a migrar a un lenguaje que se llama Python. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a aplicar diferentes tipos de redes neuronales. ¿Qué otra cosa podríamos empezar como línea de investigación? Pues podríamos empezar a identificar estas estructuras gramaticales que definen el lenguaje de los mexicanos y empezar a identificar cómo se caracteriza el discurso de odio. Entonces, esto es algo complejo porque tú puedes mencionar, por ejemplo, la palabra, mm, no sé, inútil, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos un contexto de cómo se utilizó esta palabra, entonces no podríamos especificar o determinar que tiene un discurso de odio. Entonces, lo que nosotros queremos es tener una herramienta donde tú pongas una frase de alguna red social, de X, de YouTube, y entonces al momento de que analice esta frase te podría identificar si tiene una carga de discurso de odio o no. Entonces, para eso queremos utilizar redes neuronales y algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Los que hemos utilizado ahorita son algoritmos supervisados, donde nosotros le damos un ejemplo, a partir de ese ejemplo entiende y se empieza a entrenar, pero la siguiente etapa sería los no supervisados, donde le demos un conjunto de datos y ellos empiecen a clasificar o tengan clusters de acuerdo a características, pero eso lo queremos comenzar a hacer con redes neuronales. ¿Ok? Entonces, si alguien tiene una pregunta, con todo gusto la puedo responder. ¿Alguna opinión que tengan acerca del proyecto? ¿Alguna duda que tengan de ingreso al posgrado? Con todo gusto lo puedo responder. Mm, Ok, Gracias, doctor. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión. Y pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna duda o nos las pueden poner en el chat. Bueno, lo que siempre nos preguntan y las preguntas como más recurrentes son ¿hasta qué día pueden meter sus documentos para ingresar a la maestría y al doctorado, doctor? miren, nosotros tenemos un proceso en el que hay que ingresar un protocolo de investigación y nuestra fecha límite es el 14 de marzo, ¿ok? Pero este protocolo tiene que venir acompañado y validado por un académico del claustro del posgrado. Entonces, lo que yo recomiendo es que, pues por favor, me envíen un correo y entonces me platiquen ahí qué es lo que les gustaría desarrollar en el posgrado y yo entonces los pueda redirigir con un doctor que pueda apoyarlos en ese proceso. ¿Ok? Entonces tendrían que realizar su protocolo de investigación. Fecha límite es el 15 de marzo. ¿Ok? Una vez que me entregan ese protocolo, se va a exponer ante un comité evaluador donde se van a buscar oportunidades de mejora y ya se determina si se puede ingresar al posgrado o no. ¿Ok? Pero como es un protocolo, no quiere decir que ya tienen que tener pues, toda la investigación desarrollada, sino son los temas que les gustaría desarrollar en la investigación. ¿Ok? Pero ¿por qué es importante mandar el correo? Porque tenemos varias líneas de investigación. O sea, tenemos, por ejemplo, ciencia de datos, procesamiento del lenguaje natural, tenemos sistemas dinámicos y control, tenemos el área de física, el área de sustentabilidad, el área de materiales. Entonces es muy diverso los temas que manejamos en el posgrado. Entonces yo por eso mi labor como coordinador es orientarlos con un doctor que pueda dirigir su tema de investigación y que a su vez les va a apoyar a elaborar el protocolo de investigación.
¿Ok? Otra cosa que también podría resaltar, que es bastante interesante, es que estos dos posgrados, tanto el de maestría y doctorado, pertenecen al PNPC, o sea, al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, o sea, que pertenecen al anterior CONACYT, ¿ok? Entonces, eso representa dos cosas. Una que, pues nosotros tenemos un reconocimiento o una validación, ¿ok? Por parte del anterior CONACYT, que quiere decir que desarrollamos trabajo de investigación consolidado, de frontera, y que también tenemos personas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos SNI 1, SNI 2 y tenemos un SNI emérito. ¿Okay? Entonces quiere decir que la investigación que se desarrolla aquí en la universidad es de vanguardia. ¿Okay? Y la otra es que, pues, por pertenecer al Posgrado Nacional de Calidad, pues también pueden optar por una beca de manutención, ¿ok? Por parte del gobierno federal. Pero para que puedan aplicar a estas becas, pues tienen que tener una beca de excelencia de la universidad, que también la universidad nos da becas de excelencia, es decir, que los exime del pago de colegiatura. ¿Ok? Gracias, doctor. Pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Gracias, doctor. No, al parecer no tienen dudas. Bueno, solamente esa que le comentaba sobre las fechas. Y bueno, ya, gracias por aclararnos también lo de los lineamientos, las becas. Justo antes de esta sesión tuvimos una sesión de becas, de apoyos que tenemos en la universidad. Y hablamos sobre la beca Ibero, beca Expo también. Por participar en esta Expo, todos los que ya se encuentran aquí ya tienen un 20% de beca y es aplicable en todo su posgrado. Ujú. Y también a lo mejor algo que podríamos mencionar es que cuando ustedes son aceptados en el posgrado, uno de los requisitos para que puedan egresar tanto de la maestría como del doctorado es una movilidad. Esa movilidad se refiere a que tienen que ir a hacer una estancia de investigación a una universidad. Son estancias cortas, por ejemplo, de un mes, o también pueden ir a exponer los resultados de su investigación a un congreso internacional. Ujú. Y para eso la universidad tiene un apoyo que se llama beca de movilidad, donde les apoya, por ejemplo, cuando es un congreso o una estancia internacional, tiene un apoyo aproximado de 22,000 pesos. Y ustedes lo deciden en qué lo ocupan, por ejemplo, en el vuelo, o en los viáticos, o en el hospedaje. Yo egresé de aquí del doctorado en Ciencias de la Ingeniería y yo realicé dos exposiciones en congresos. Una fue en París, otra fue en el CICESE en Ensenada, y también realicé una estancia corta en la Universidad Católica del Uruguay. ¿Ok? Entonces, o sea, les menciono esto para que vean que la Ibero tiene muchas como vínculos con otras universidades, ¿ok? Y que también tiene apoyo para este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, lo que nosotros vamos a exponer a los congresos internacionales es de alta calidad, ¿ok? Y entonces hay apoyo para asistir a otras universidades, tenemos vínculos con otros doctores, entonces se hace trabajo colaborativo. Entonces es una experiencia bastante buena aquí cursar el doctorado en la universidad. Además de todo lo que ofrece la universidad, ¿no? Que la biblioteca también es una de las más grandes que tenemos y el gimnasio también pueden conocer las instalaciones y justo a esto iba que tenemos un recorrido el sábado, también por los que gusten asistir. Por favor, escríbanos en el chat y con gusto les compartimos el folio. Es un recorrido a partir de las 8:30, 9 de la mañana en sábado. También quería platicarles sobre esta opción que tenemos para que puedan conocer la universidad. Bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Pues gracias, doctor. Le agradecemos mucho esta presentación y esta ponencia que nos compartió y los invitamos a seguir
viendo las opciones que tenemos en Expo, todos los talleres, todas las pláticas que tenemos durante la Expo todo el día. Tenemos pláticas hasta las 7 de la noche. Ok. Gracias, doctor. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.